Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más destacadas que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 3 de septiembre. Los incendios y la sequía golpean varias regiones del país. Reportes de la Autoridad de Bosques y Tierras dan cuenta de que en Beni hay 143 focos de calor, mientras que en Santa Cruz son 115, de los cuales 7 son incendios descontrolados. Uno en el Chaco, 3 en San José y Roboré, uno en San Antonio de Lomerío y otro entre San José y San Rafael. No obstante, la gobernación reporta 6 incendios y no 7. Según la ABT, 400 hectáreas próximas al Valle de Tucabaca fueron arrasadas por el fuego. Manlio Roca, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la gobernación, afirmó que 3 de los incendios se concentran en San José de Chiquitos y Roboré, 2 en Cuevo, Serranía de Sarerenda de Camiri y 1 en Chimoré, zona este de Santa Cruz. En Tarija, ayer un foco de incendio amenaza las comunidades de Carlazo y Vallecito Ruiz, entre las provincias Cercado y Oconor, donde bomberos de la policía y voluntarios del Grupo SAR intentan controlar el fuego. Y como hace el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reúne hoy con el rey Juan Carlos y el mandatario español Mariano Rajoy durante una escala en Madrid en su gira europea. El encuentro se produce 2 meses después de la crisis diplomática por el incidente del avión presidencial boliviano motivada por el caso Snowden. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el presidente de Bolivia, Morales, verá primero a don Juan Carlos en su residencia oficial del Palacio de la Zarzuela y a continuación se reunirá con Rajoy. Al terminar estos encuentros protocolarios, Morales ofrecerá una rueda de prensa. Desde hoy y hasta el próximo viernes, Morales visitará España, Bielorrusia, Italia y el Vaticano, donde será recibido por el Papa Francisco. Y con más noticias, se proponen indulto y amnistía ante la crisis en las cárceles. El Encuentro por una Reestructuración Integral del Régimen Penitenciario decidió ayer trabajar en un proyecto de decreto para complementar el indulto como un mecanismo para alivianar la crisis en las cárceles del país. No se descarta que también se aplique una amnistía selectiva. Tras la mayor tragedia del sistema penitenciario ocurrida en Palmasola el 23 de agosto, en la que murieron 35 internos y 63 sufrieron heridas, más de 300 delegados del gobierno, de las gobernaciones y de 9 municipios, además de organizaciones sociales, se reunieron en la capital cruceña. El planteamiento también sería una respuesta a la retardación de justicia que mantiene a cerca del 84% de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada, medida cuestionada por el presidente Evo Morales durante la inauguración. Fue el propio mandatario quien planteó para el debate el indulto y la amnistía para casos menores, además del uso de tecnología y la creación de políticas duras, pero a la vez humanitarias y sensibles. Y con más en Bolivia News, la Jindal Steel Bolivia afirmó ayer que sería ilegal el lanzamiento de una nueva licitación para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún que le fue adjudicado antes, porque aún no existe una resolución judicial que disuelva el contrato de riesgo compartido con la estatal empresa siderúrgica del Mutún. El abogado de la Jindal en Bolivia, Jorge Balda, explicó ayer a La Razón en que el gobierno no puede tomar esa decisión porque a la fecha ningún juez resolvió a quién corresponderían las causales del incumplimiento del contrato de riesgo compartido entre la empresa siderúrgica del Mutún y la siderúrgica india Jindal Steel & Power a través de la Jindal Steel Bolivia. Y con más noticias les contamos que exiliados envían carta al Papa pidiendo amnistía. Los exiliados bolivianos que se encuentran en diversos países en calidad de asilados y refugiados enviaron una misiva al Papa Francisco I para dar a conocer las persecuciones políticas que existen en Bolivia. En la carta piden interceder por una amnistía general e irrestricta
para quienes están fuera del país. Hace un año atrás, la Iglesia Católica solicitó amnistía para los perseguidos, procesados y presos políticos para que puedan vivir en libertad. El pasado 17 de agosto, el exministro de Gobierno en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y actual refugiado en Estados Unidos, Guido Áñez, a través de su cuenta de Facebook, mencionaba la necesidad de iniciar una campaña para el regreso de los exiliados bolivianos. Hoy los exiliados somos criminalizados por los voceros de turno del gobierno. Es hora de pedir la anulación de todos los procesos políticos, jurídicos iniciados por el MAS. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.05. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El equipo de todos, la selección boliviana de fútbol, ya tiene definido el esquema que planteará contra Paraguay en Asunción. La línea de 3 en el fondo fue ratificada ayer por el seleccionador nacional Javier Escargorta para el partido que Bolivia jugará el viernes contra Paraguay en Asunción en la reanudación de las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014. El director técnico, el vasco, dijo que si bien es posible que cambie algunos jugadores, el dibujo táctico será el mismo que presentó en el amistoso contra Venezuela y que ya había puesto en la anterior visita por el certamen premundialista ante Chile en Santiago. Bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.